Empecemos por los candidatos. Fran, tú lo que has hecho es indagar en Jair Bolsonaro, en Lula da Silva, para explicarnos un poquito el quién es quién. Es decir, primero hablaremos del actual presidente y luego de uno que ya fue presidente. Es decir, los dos han tocado ese cargo. Y digamos que tienen que cuando hablamos de elecciones polarizadas es porque son como el agua y el aceite, como mínimo a nivel político. Correcto. Vamos a empezar por Bolsonaro, ¿no? Pues es el presidente, es el candidato oficialista, ¿no? Vamos a dar 4 tips, ¿no?, que se dirían sobre Bolsonaro. Decir que es un exmilitar, con graduación, pasó la reserva, ahora lo veremos, como capitán. Es una persona, un político anti-LGTBI, antipolíticas favorables al colectivo LGTBI, antiindígena, ¿no? Racista con personas de raza negra y nostálgico, que es como se dice ahora, de la dictadura de Humberto de Alencar, que gobernó el país, que gobernó Brasil desde el 64 hasta el 85. ¿Allí también se llama nostálgico? También soy nostálgico. Sí, gente nostálgica. Yo soy nostálgico de no sé, de la nocilla, la tostada con nocilla a la merienda. No sé. Sí, bueno, oye, que no nos están pagando, que no nos están pagando. Luego, cuando tú ves que por debajo de tu cámara aparece el logo de nocilla, yo te dejo, ¿vale? Yo te dejo. Lo has vuelto a decir otra vez. No. Bueno, que nos recuerda, Fran, recuerda, no se puede decir nocilla, ¿vale? Nocilla no se puede decir. Vale, nocilla no vale, lo prometo. Crema de leche, cacao, avellanas y azúcar. Avellana y azúcar. Exacto, eso sí, pero nocilla no, ¿vale? Pues sí, pues no, va bien hacer este inciso humorístico porque vamos con un personaje ciertamente siniestro, ¿no? A ver, digamos que en 2018 ya se presentó con el lema Brasil por encima de todo, Dios encima de todos, ¿no? Lo que ya indica pues por dónde iban a ir los tiros, ¿no? Digamos que Bolsonaro prometió mano dura y ley y orden ante una población, digamos que descontenta, cansada por esta crisis permanente en la que viven capas y capas de la sociedad brasileña y por la violencia. No sé si lo visteis hace unas semanas en Informe Semanal, o sea, soy millennial... Nostálgico, eres un nostálgico, Fran, eres un nostálgico. Eres un nostálgico. Veo Informe Semanal. Pues hace algunas semanas, antes de la primera vuelta de las elecciones brasileñas, emitieron un documental sobre la situación de Brasil a nivel de seguridad, sobre todo en el que, por ejemplo, se veía pues cómo la violencia era algo normal en el día a día de los ciudadanos. El reportaje, si lo podéis recuperar, es cortito, vale mucho la pena, porque empieza con un asesinato, un chico que han matado, diría que en una estación, y hay 4 policías tomando nota, la gente pasando como si aquí ves que, no sé, que se han roto una papelera y la reponen, ¿no? Pues un poco, pues como hasta qué punto, ¿no? Pues en este país pues se ha acostumbrado a esta violencia, ¿no? Pero bien, dicho esto, ¿quién es Bolsonaro? Bolsonaro nació en el estado de Sao Paulo y procede de una familia de inmigrantes italianos y alemanes, ¿vale? Se incorpora al ejército brasileño en el año 1974 y en 1979 entra a formar parte de la Brigada de Infantería Paracaidista. Él es paracaidista, le lleva la marcha, digamos. Hay algún testimonio encontrado por ahí de sus superiores, ¿no?, que lo tachan de excesivamente ambicioso, ¿no?, y digamos que de no tratar demasiado bien a sus camaradas, ¿vale? Y os preguntaréis, bueno, vale, fue militar, ahora no lo es, está en la reserva, ¿cómo y cuándo dejó el ejército para pasar para pasar a la vida civil, para ser político, para pasar a la reserva, ¿no? Pues después de ser absuelto, no sin polémica, por un complot una conspiración que digamos que intentó colocar explosivos en una academia militar para protestar por los salarios bajos de la tropa, en el que supuestamente, al final el tribunal dijo que no, Bolsonaro estaría investigado. El tribunal absolvió a Bolsonaro pese a que había pruebas caligráficas que supuestamente lo vinculaban con la trama. Bueno, el tribunal al final lo absolvió, Bolsonaro no es culpable, pero digamos que aquello ya aceleró un poco su salida del ejército, quería decir. Sea como sea, en 1988, como hemos dicho, pasa a la reserva, es decir, que se retira con el rango de capitán y se convierte en político. Y digamos que tiene cierto éxito, ya que entra como concejal de Río de Janeiro por los demócratas cristianos, ¿vale?
De aquí digamos que pasa a diputado federal hasta que en 2018 es confirmado como candidato del Partido Liberal Social, que es un partido político que ha virado más a la derecha desde la irrupción de Bolsonaro, ¿vale? Este es el perfil, un poco la trayectoria del personaje. Ahora vamos a destacar, vamos a hacer más tips, ¿no? Como lo que hemos hecho al principio, porque Bolsonaro es una persona que ha tonteado con hasta 8 formaciones políticas. Me le gusta picotear, digamos. Es un referente en la extrema derecha mundial, es un confeso declarado, o sea, un admirador declarado confeso de Donald Trump. Es nacionalista, es defensor de la dictadura militar, ¿no? Estos nostálgicos, como hemos dicho antes. Es antiindigenista, ¿no? A lo largo de estos años se le han, bueno, ha hecho, y antes incluso, comentarios vejatorios contra negros, amerindios y pueblos indígenas, ¿no? Como hemos dicho, también es contrario al movimiento LGTBI y al feminismo y todo lo que suene en esta línea, al aborto, por supuesto. Y también hay un detalle que es lo que apuntó Noelia antes, el tema de la religión. Digamos que las iglesias evangélicas tienden a apoyarle más a él, ¿vale? El evangelismo, las iglesias evangélicas suponen el 22% de la población brasileña. Pero él se considera católico, aunque su mujer es evangélica y fue bautizado en el Jordán como evangélico. Como hemos dicho, suele hacerse esta dicotomía entre una iglesia católica que se identificaría con Lula, porque su partido fue fundado por gente de izquierdas y católicos cercanos a la teología de la liberación, que es esta rama, digamos, por resumirlo, más progresista de la Iglesia Católica. De hecho, esto es un fenómeno que se dio aquí en España también. Las comisiones obreras nació en las iglesias. De hecho, una de las primeras asambleas de comisiones obreras del sindicato y que dio pie a su creación definitiva en la parroquia de San Medir, en Barcelona, pues una de estas asambleas primeras se hizo aquí a unos metros de donde estoy ahora mismo en directo, en la parroquia de San José, en el barrio de Hospitalet, pues porque el capellán, Musel Leandra, pues abrió las puertas a los trabajadores e impidió que la policía entrara dentro para que los detuviera y les pegara una paliza, básicamente, ¿no? Y mientras los distraía, pues iban saliendo ellos por detrás. De alguna manera, esta relación entre el cristianismo más de base, más progresista, y la izquierda, pues ha sido una tónica no solo en Brasil, también en España, ¿no? Dicho todo después de todo este KitKat, podríamos decir que mientras los evangélicos pues estarían con Bolsonaro, los católicos estarían con Lula, aunque con muchos matices, ¿vale? También hay que destacar que durante la pandemia ha sido un caos, declaraciones altisonantes, conspiranoicas, miles y miles de muertos. Recordamos las fotografías con las fosas comunes, ¿no? de entierro. Y también hay que decir que Bolsonaro ha mantenido una cierta equidistancia con el tema de Ucrania, ¿vale? Por lo tanto, ya vamos situando al personaje. Sí, ¿vale? al personaje que es el presidente de uno de los países, el país más grande de América Latina. Pero correcto. Para que entendamos también la magnitud del tema. Pero bueno, háblanos también de Lula da Silva. Sí, mira. Se ha dejado, tanto hablar del personaje, se ha dejado... Tú sí ves que necesitas parar, tú no... Hago así, levanto la mano. Como en el dentista. Como en el dentista. Exacto, es verdad. Sí. Bueno, cuéntanos, Lula da Silva, el aspirante, aunque ya ha sido presidente, pero el aspirante. Correcto. Mira, es el aspirante del Partido de los Trabajadores y, como hemos dicho, vuelve a intentar a recuperar la presidencia. Digamos que es el ave fénix, ¿no? Vuelve después de haber estado en la cárcel condenado por corrupción en un proceso que igualmente acabaría siendo anulado. Pero antes de llegar hasta aquí, vamos a empezar, como hemos hecho con Bolsonaro, desde el principio. Lula da Silva nace en Pernambuco, que es una zona depauperada, sin servicios básicos, y nace en una familia de agricultores semianalfabetos, de gente muy pobre, ¿no? De hecho, pues acaba emigrando a la gran ciudad, donde es limpiabotas. De hecho, llegó a ser limpiabotas, ¿no? Y destaca durante los años 60 y 70 por su activismo sindical. Fue un sindicalista destacado y en los años 80, como hemos comentado, funda con otros el Partido de los Trabajadores, ¿no? Esta alianza entre sectores, progresistas y cristianos de base, ¿no? También progresistas, ¿no? Digamos que llegó a ser presidente a la cuarta vez que se presentó. Se presentó en el 89, en el 94, en el 98 y finalmente en el 2002 consiguió el objetivo, ¿no? Pues de presidir el país. Y lo hizo durante casi 8 años, dejando la presidencia, atención, con una popularidad del 90%. Esto es que ni en los videojuegos
que tú a veces has hecho un gameplay, Adrián, nunca llegas a esta popularidad. O sea, sí que no, yo no lo he conseguido. A lo mejor hay gente que sí, yo no. Bueno, no es tengo esa del suerte. 90%, ¿eh? O sea, bueno, en España, no sé, la del presidente cuánto de... Ahora no tengo el dato, pero... Se lo digan a Liz Truss, que se lo digan a Liz Truss, que dejó el cargo con el 6%. 6%. 6%, dejó el cargo con el 6%. Si no la quería ni el gato Larry. Ni la lechuga, ni la lechuga. Qué gato Larry, se presenta al solo, que no se porte. Ganaría. Bueno, decir que en 2016, ya dejando después de ese presidente, salta el escándalo Petrobras, que está, digamos, para resumir mucho, está relacionado con lavado de dinero y que destapa pues otros 2 casos de presuntos sobornos que salpicaban a Lula. Dilma Rousseff, también del Partido de los Trabajadores y también afectada por la corrupción, y también ex guerrillera, todo hay que decirlo, y sucesora de Lula da Silva como presidenta del país, metió a su predecesor en el gobierno, lo que se interpretó como una maniobra para librarle de la persecución judicial. No lo logró, ya que en 2017 un juez llamado, y quedaos con este nombre, Sergio Moro, lo condenó por corrupción a 9 años de prisión. Y comentamos esto porque este juez se convertiría en ministro de Justicia y Seguridad entre 2019 y 2020, sí, habéis acertado, del gobierno de Bolsonaro. ¿Casualidad? No lo creo. Casualidades de la vida. Bueno, es lo que decía Freud, ¿no? Las casualidades no existen. Pues bueno, en esta línea, ¿no? Así que en noviembre de 2019, con las condenas sobre Lula ya anuladas, porque el proceso se anula, o sea, al final se revisa, se anula. Lula da Silva sale de la cárcel, digamos casi como una estrella del rock, ¿no? Que es el ave fénix, lo que hemos dicho antes, ¿no? Hay que decir que estuvo casi 600 días encarcelado. Que sí, se dice, son más de 2 años. De pronto. ¿no? O casi, bueno, casi. Casi 2 años. De pronto. Bueno, y actualmente Lula, digamos que ha moderado su imagen, ¿no? Y cuenta con apoyos de varias formaciones progresistas. Incluso se ha aliado con un antiguo adversario, el conservador Gerardo Alckmin, que es su candidato a vicepresidente. Por otro lado, una parte importante del empresariado tampoco lo ve con malos ojos, pese a que apoyan mayoritariamente a Bolsonaro, ¿no? Pero bueno, hay una parte que no lo ve con tan malos ojos, pues dado los fuertes beneficios que experimentaron, que tuvieron durante los años de presidencia de Lula, pues que se caracterizaron por un cierto boom económico, ¿no? A principios de mes, como habéis dicho, pues parecía que podía ganar las elecciones con suficiente holgura como para no necesitar una segunda vuelta, cosa que no ha sucedido. No. Y antes de acabar con este punto, un poquito de docuteca, 2 documentales que tenéis que ver, además del informe semanal. Esto tenéis que recuperarlo. No hay que recuperarlo, hay que verlo en directo cada semana. Cada semana por la noche, los viernes, los sábados. Bueno, 2 documentales. Nuestra bandera jamás será roja. Que es un documental del 2019 de Pablo López, que se puede ver en Filmin y que aborda los porqués de la llegada de Bolsonaro al poder en 2018. Y después tenéis otro programa de Radio Televisión Española, en este caso de En Portada, que se llama Bolsonaro, el soldado de Dios, que fue emitido por este programa de la 2 y que analiza la estrecha relación de Bolsonaro, como hemos dicho, con la Iglesia evangélica. Perfecto. Oye, por cierto, te has dejado un datazo importantísimo que en el chat nos recuerda a Pedro. Has dicho, nació en Pernambuco, pero ¿sabes qué día nació, Fran? Un 27 de octubre de 1945, así que hoy es el cumpleaños de Lula da Silva. No puede ser. Sí, amigo. Que las casualidades no existen, decía Freud. Doble hit combo, esto. Sí. Hoy es el cumpleaños de Lula da Silva, que esperará un regalo de cumpleaños el domingo, es posible, a lo mejor hace algún vídeo de campaña sobre eso, mientras tiene que ir desmintiendo si eso no, si va con Satán o no, pero... A Obama le dijeron también que era Satán. Sí, correcto, sí. ¿Qué ibas a decir, Alba? Perdona. Nada, le iba a preguntar a Fran que tiene un repositorio con todas estas películas y documentales y programas. Yo creo que tiene un Excel. Sí, ¿no? Un Excel, cada vez que hablamos sobre un tema recomienda algo. Bueno, tenemos una sección de docuteca de Simple Política que hay. Bueno, pero es que ahora tengo que ir yo a la web simplepolitica.com/docuteca porque el señorito Fran empieza a recomendar cosas, la gente va a ir allí. ¿Sabes qué es la segunda página después de la portada más visitada de la web? Pues claro, yo tengo que ir actualizándolo. Eso da visitas, es interesante. No, claro, cada vez que hablas sueltas 3 cosas para la docuteca y claro, luego a mí me metes en un lío.